Buen día, queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a ver Mateo 5, el versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante que este pasaje está dentro de lo que se considera los capítulos 5, 6 y 7 de lo que se conoce como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, o las bienaventuranzas del reino de los cielos. Por eso es que si usted lee este sermón, ha sido considerado el sermón más expresivo, más didáctico y más profundo de Jesús, porque aquí Jesús da una relectura del Antiguo Testamento. Acá Jesús va a decir: la ley dice esto, pero yo os digo. O sea, en otras palabras, Jesús hace un acomodo de lo que ya la Biblia estaba, de lo que en el Antiguo Testamento estaba dado, las leyes de la Torá o de los 5 primeros libros de la Biblia, para los que no me entienden. Esa ley estaba escrita ya lo tenían tanto en las versiones como la Septuaginta o versión griega del Antiguo Testamento, como también en los textos hebreos que circulaban en aquel entonces. Así que cuando Jesús lee esa ley, él reinterpreta o hace una relectura de la ley. Por eso dice aquí: bienaventurados los pacificadores. La ley decía que estemos en paz, pero acá Jesús está diciendo no solamente que tengamos paz, sino que llevemos la paz con los demás, sino también que Dios está diciendo que aquellos que promueven la paz serán llamados hijos de Dios. Aquí la palabra pacificador es una palabra griega, en el texto griego es eiroponoil, que significa aquel que trae o establece la paz. Se traduce como un adjetivo sustantivado, como pacificadores. Es un vocablo compuesto de la palabra eirene, que significa paz, y poleo, que significa hacer o decir la paz. Si usted se llama Irene, su nombre quiere decir en castellano paz. Así que el nombre de Irene es paz, aquel que establece. Entonces, en este caso, cuando hablamos del pacificador, es aquel que establece la paz o trae la paz y establece la armonía. Aquí encontramos que corresponde a la palabra hebrea shalom. Y voy a leer lo que dice Barclay. William Barclay en su comentario va a decir: en hebreo, paz no es nunca un estado negativo. Nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra. Siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. En el Oriente, cuando un hombre le dice a otro shalom, que es la misma palabra, no quiere decir que le desea al otro solamente la ausencia de males, sino la presencia de todos los bienes. En la Biblia, paz quiere decir no solamente liberación de todos los problemas, sino disfrutar de todas las cosas buenas. Esto lo dice William Barclay en su comentario Mateo, el volumen 1, la página 131. Esta es otra de las bienaventuranzas que el mundo interpreta mal. Cuando habla de la paz, el Señor no se refiere al desarme, ni a los amantes de la paz o a los pacifistas. En su sentido elemental se refiere a la ausencia de disensión entre los seres humanos, pero en un sentido elevado tiene que ver con la reconciliación de Dios con el hombre. En otras palabras, tú no puedes ser un pacificador si es que primeramente no has arreglado tu situación con Dios, si no tienes paz con Dios. En esta bienaventuranza el Señor no solo se refiere al uso humano del vocablo, sino también
se refiere a los que se esfuerzan y logran mantener la paz entre los que son enemigos. Por eso Gálatas 6.1 nos va a decir, como ejemplo de pacificador, en Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, si veo que hay problemas de alguno de mis hermanos, yo tengo que orar por... Esa es otra de las bienaventuranzas que el mundo interpreta mal. El Señor no se refiere al desarme o a los amantes de la paz o a los pacificadores. En su sentido elemental, paz, Irene, se refiere a la ausencia de disensión entre los seres humanos. Pero en su sentido elevado tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios. En esta bienaventuranza el Señor no se refiere al uso humano del vocablo. Los pacificadores no solo son pacificadores en conducta y disposición, sino también los que se esfuerzan y logran mantener la paz entre sus enemigos. Un ejemplo de ser pacificador es el siguiente, que aparece en Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué cosa quiere decir aquí el apóstol Pablo en Gálatas? Nos está hablando acerca de esa paz que tiene que venir con una actitud del corazón. Si hay alguien que ha caído, alguien que ha fallado, alguien que ha pecado, tú tienes que orar por esa persona y buscar que esa persona sea restablecida la comunión con Dios. De alguna manera, orando, hablando, aconsejando, pero no solamente eso, sino también tienes que orar por ti para que no caigas en lo que ese hermano cayó. No te consideres superior a los demás, no te consideres un Superman espiritual, porque puedes caer en lo mismo que él cayó. No te consideres superior. Eso es lo que nos quiere decir Gálatas 6.1. Por eso es que un pacificador debe tener en cuenta que el mundo está en enemistad con Dios, pero el pacificador tiene que buscar a través de Cristo la paz en el mundo. Y es por eso que la única manera de poder tener esa paz es proclamando el Evangelio, lo que se llama el querigma. Y el querigma tiene que ver con esa proclamación del Cristo muerto, crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy, Señor, porque tú me vas a hacer un pacificador. Tú vas a hacer que yo pueda ser ese pacificador que tú deseas. Señor, yo quiero que Cristo esté en mi vida, esté sanando mi corazón y me haga un pacificador de mi familia, un pacificador de la iglesia, un pacificador en mi trabajo, un pacificador en mi centro de estudios y en todas las labores que haga, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.